Cuando Neymar era solo un niño y cuando Mbappé estaba apenas recién nacido, los aficionados del PSG en aquella época presenciaban el reinado del quien cambió la historia del fútbol para siempre. Sabemos bien quién fue Ronaldinho dentro del campo, sabemos lo que logró estando en la selección brasileña y por supuesto en el FC Barcelona, su era dorada. Pero muy pocos recordamos el inicio de su reinado europeo. Hoy solemos hablar de lo que Neymar y Mbappé hacen con el PSG, pero muy poco se ha hablado de la monstruosa etapa del gran Ronaldinho con el Paris Saint-Germain, el equipo donde todo inició. Por ello hoy a continuación conoceremos la historia de cuando Ronaldinho era el monstruo del PSG. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Corría el año 2001, un Ronaldinho de 19 años venía de ser la sensación regional con el Club Grêmio de Brasil, donde ya había conquistado 2 campeonatos estatales. En su última temporada con el club brasileño, las cifras goleadoras se dispararon a 41 goles en 49 encuentros, mientras que con la selección venía también de disputar entre lágrimas su primer gol y su primera Copa América con Brasil. En la época de Ronaldo, Rivaldo y Roberto Carlos, ahora el nombre de Ronaldinho empezaba a ser muy sonado. Fue en ese entonces cuando cazatalentos provenientes de París visitaban al club brasileño para observar los entrenamientos de aquel escuálido pero talentoso Ronaldinho Gaucho. Con solo un par de visitas convencieron al jugador y a sus representantes de que debía ir al PSG, ya tenía lo necesario para poner sus pies en el fútbol de Europa. Pero por parte contraria, los directivos del Club Grêmio de Brasil no estaban convencidos del todo, no querían venderlo. Ronaldinho era el gran diamante en bruto que habían descubierto, no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente. En un acuerdo bajo mesa, Ronaldinho firma su fichaje a París sin la aprobación del club brasileño. Fue en ese momento donde la primera de sus polémicas estallaría. El PSG hace público su fichaje, mientras que el Club Grêmio anuncia que el fichaje no tenía validez. Ellos nunca dieron la aprobación para ello. Frustrado, Ronaldinho veía cómo su equipo local lo tenía amarrado. Para su carrera era el momento perfecto de irse a Europa. Eran aquellos tiempos donde los brasileños estaban reinando en los mejores equipos del mundo, como por ejemplo Rivaldo con el Barcelona, Ronaldo con el Inter del Milan y Roberto Carlos con un par de Champions ya ganadas junto al Real Madrid. Ronaldinho quería sumarse a esta lista de brasileños campeones, además que también allá en Francia estaba jugando su hermano mayor con el Club Montpellier FC. Era incluso la oportunidad perfecta de jugar cerca de él. Estaba dispuesto a todo en irse al fútbol francés, pero como lo dije, en su club local lo tenían amarrado. Por ello decidió irse a juicio con el Club Grêmio para que este lo liberara. Este caso llegó a las mismas oficinas de la FIFA, quien dictaminó que el club PSG debería pagarle al Club Grêmio de Brasil $5 millones. Esto si querían tener a Ronaldinho en su plantilla. El pago se hizo y ahora Ronaldinho tenía su boleto de ida a Europa asegurado. Era oficial, Ronaldinho era la nueva figura del PSG. Para ese entonces el anuncio no causó tanto revuelo en la prensa. Recordemos que esto fue antes del Mundial del 2002. En Europa pocos o casi nadie sabía de quién se trataba el nombre de Ronaldinho. Para muchos incluso era solo un brasileño más. Pero lo que nadie sabía es que la historia estaba a punto de cambiar. Ronaldinho llegó a un PSG que también contaba con jugadores de cierto renombre para la época, tales como Nicolás Anelka, Gabriel Heinze y Mauricio Pochettino. Ciertamente él había llegado a ser parte de un equipo, pero difícilmente le costó adaptarse a él. Era un brasileño que odiaba las tácticas, solo disfrutaba de jugar al fútbol como si estuviese en el patio de su casa, y por esto nunca pensó que el fútbol en Europa podría llegar a ser tan estresante. Como lo dije, odiaba las tácticas o estilos de
de juegos muy elaborados, lo hacían sentir como una especie de robot que debía moverse a la sincronía con sus compañeros, no se sentía libre. Por ello frustradamente le tocó sentarse en la banca más de una vez. El técnico no le dejaría entrar hasta que se adaptara a su estilo de juego, pero como lo mencioné hace un momento, la historia estaba a punto de cambiar. Un 13 de octubre del año 2001 el PSG iba empatando contra el Olympique de Lyon. A Ronaldinho le dan una oportunidad de entrar al campo en el minuto 80, solo contaba con 10 minutos para demostrar de lo que estaba hecho. Pero apenas al entrar con un golazo desempata aquel encuentro. Al fin este sería su primer gol en Europa. Según las palabras del mismo brasileño, este primer gol era para él como una liberación. Llevé mucho tiempo esperando por esto, todo va a cambiar ahora. Con estas palabras demostraría que nada había sido en vano. Ronaldinho recibiría más minutos de juego por parte del entrenador. Con 2 golazos en un partido del PSG ante el Rapid Viena en la Copa de la UEFA, su titularidad ahora era indiscutible. Ronaldinho al fin podía jugar sin presión ahora. Francia estaba presenciando sus primeros destellos de magia en la cancha, sí, numerosas acrobacias que partía en 2 a sus oponentes. Además de Brasil, Francia fue el primer país en tener el privilegio de ver a Ronaldinho en hacer su primera elástica en Europa. Muchos en ese momento no sabían la clase de historia que pasaba frente a sus ojos. Al fin la sonrisa del fútbol estaba empezando a divertirse. Por fin se había soltado y para la afición Ronaldinho ahora era más que importante. En paralelo a esto llega el Mundial del Corea-Japón del 2002. Mundial que, como muchos sabrán, partiría la historia del brasileño en un antes y un después. Su fama en el PSG era importante, pero lo que hizo con la selección brasileña en el 2002 lo llevó a consagrarse mundialmente. Ahora todos en Europa sabían de él. Cuando retornó al PSG luego del Mundial, el equipo y la afición sabían que tenían a su Mesías entre ellos. El juego del Paris Saint-Germain dejó de ser colectivo y ahora todo giraría en torno al estilo de Ronaldinho. Goles tras goles empezaban a sumarse para el equipo, pero curiosamente cuando todo iba en ascenso, el jugador empezó a faltar en las prácticas. Sabía que era la estrella del club y por ello creía que gozaba de algunos privilegios, lo cual no era bien visto por los directivos del equipo. Jérôme Leroy, compañero y mediocampista del club, afirma que Ronaldinho se desaparecía entre semana y se presentaba solo un día antes de cada partido. A pesar de hacer esto, de igual forma él era quien se destacaba más entre todos los jugadores. Era la estrella de cada partido, solamente entrenando una vez a la semana. El resto de los días quedaba solo en sus andanzas nocturnas en las calles de París. Tras esta polémica, el jugador ante la prensa decía que pareciese que odiaran verlo feliz. No importaba si faltaba uno u otro día en los entrenamientos, de igual forma él era quien más aportaba al equipo. Esta lógica parecía razonable por parte de la estrella, pero recordemos que independientemente de ser una estrella o no, él se debe al equipo por el cual firmó un contrato de compromiso en el campo. Así, de esta forma nacería una nueva rivalidad entre el brasileño y el equipo técnico del PSG, rivalidad que jamás llegó a tener reconciliación. Ronaldinho nuevamente se sentía limitado en su estilo de juego. Si no se acoplaba a las directrices del técnico, sería sentado nuevamente en la banca, cosa de la cual él ya estaba harto. De esta forma su relación con el club y con los aficionados del PSG ya estaba rota. En ese entonces una llamada proveniente de Cataluña, España, empezaría a escribir una nueva historia. Ronaldinho alistaría sus maletas rumbo al Barcelona, su época dorada. Pero bueno, ya esto sería historia para un próximo video. Los aficionados del PSG, más que lamentarse, deben recordar a Ronaldinho no tanto por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Era cierto que fue un futbolista un poco rebelde e indisciplinado en los entrenamientos, pero al mismo tiempo le hizo recordar al mundo que más que una profesión estresante, el fútbol es una pasión sobre todas las cosas. Más que horas planeando tácticas o estrategias elaboradas, el fútbol se juega de manera espontánea y con una sonrisa
siempre tras cada toque con la pelota, así como él lo demostró. En su breve paso por el PSG anotó 25 golazos y 20 asistencias. Esto solo fue el abreboca de lo que se iba a venir en la explosión de su carrera en España. Pero bueno, como lo dije, esto será historia para otro video. Hoy nos enfocamos en valorar su corta pero también grandiosa trayectoria en el Paris Saint-Germain, casi 2 décadas antes de que figuras del hoy como Neymar y Mbappé entraran a dicho club. Esta ha sido la historia de cuando Ronaldinho era el monstruo del PSG.